En Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Antonio Oliveros Cid, neurólogo, con quien vamos a tratar el tema del Parkinson, ya que el próximo 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Bienvenido, doctor. Saludos, Paul, bien hallado. Gracias por estar con nosotros, y lo cierto es que contar con un doctor especializado en neurología, facultativo, especialista de área por oposición, y que está trabajando en el Hospital Reina Sofía de Tudela desde el año 2007, o sea que conoce muy bien a sus pacientes y conoce muy bien el hospital. Bueno, si nos metemos de lleno en lo que es esta enfermedad, el Parkinson, en primer lugar, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, lo que hay que entender en primer lugar de la enfermedad de Parkinson es que es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, en la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que produce una serie de síntomas como temblor, como rigidez, como dificultad para moverse, sino que es una enfermedad concreta. Hay otras enfermedades que pueden imitar lo que hace la enfermedad de Parkinson, a las que conocemos habitualmente como parkinsonismos, en las cuales los síntomas pueden parecerse mucho a la enfermedad de Parkinson, pero no son enfermedades degenerativas. Y por tanto, a la hora de distinguirlo es muy importante porque el abordaje, digamos, en cuanto al tratamiento de algunos síntomas puede ser muy parecido, pero en el tratamiento de fondo de la enfermedad es diferente. Entonces es una enfermedad en la que se pierden una serie de neuronas que se encargan de una función, sobre todo funciones relacionadas con el movimiento. Digamos, son las más llamativas, aunque también hay otras muchas funciones que se ven implicadas en la enfermedad y en las que se pierden porque esas neuronas degeneran precozmente, es decir, mueren precozmente. ¿Y a qué partes del cuerpo afecta o qué tipo de síntomas produce? Lo que es la enfermedad, no lo que decías que se podía confundir. Ya. Bueno, vamos a ver, la enfermedad de Parkinson tradicionalmente se ha considerado como una enfermedad de lo que llamamos el sistema extrapiramidal, es decir, aquellos circuitos neuronales relacionados con la coordinación de los movimientos, y por tanto todo aquello que implique coordinar movimientos se ve afectado. Esa persona con enfermedad de Parkinson se mueve más despacio, tiene más problemas de destreza manual, tiene más problemas de habilidad al caminar, más problemas de equilibrio. El temblor realmente es una alteración en la coordinación de los movimientos. Pero esos son los síntomas más llamativos. Pero realmente la enfermedad de Parkinson, estudiar sobre ella nos ha llevado a darnos cuenta de que afecta a muchos otros circuitos, produciendo síntomas que conocemos como síntomas no motores y que cada vez se le está dando más importancia. Vamos un poco a la raíz, ¿no? El cómo se produce o qué lo causa. Incluso también oyentes ya nos están preguntando si es hereditario. Bueno, el cómo se produce todavía no está claro. Sabemos... el cómo se produce, no, el qué lo causa, mejor dicho. El cómo se produce cada vez empieza a estar más claro. Es curioso que es una enfermedad que, bueno, en la que realmente las primeras lesiones vinculadas a la enfermedad no aparecen en el cerebro. Cuando llegan al cerebro esas lesiones o cuando las neuronas del cerebro empiezan a degenerar por culpa de la progresión de la enfermedad es cuando notamos los primeros síntomas más llamativos. Pero curiosamente no es una enfermedad que comienza en el cerebro. Se piensa que hay algún agente externo, se han hecho muchas hipótesis al respecto, que influye en el desarrollo de la enfermedad, aunque también se piensa que hay una predisposición genética. No me refiero a las variedades de enfermedad de Parkinson hereditario, que es ahí la pregunta que me estabas haciendo. Es decir, hay algunas alteraciones genéticas que por sí solas pueden condicionar que esa persona va a sufrir una enfermedad de Parkinson. Pero también hay algunas alteraciones genéticas que condicionan una vulnerabilidad. Es decir, hay personas que están, por decirlo de una manera, genéticamente más predispuestas a que si algo externo tiende a desencadenar la enfermedad, pueden desencadenarlas, pero son personas que no tienen por qué sufrirlas si ese algo externo no aparece. Variantes hereditarias sí que hay. El porcentaje de enfermedad de Parkinson hereditaria es un porcentaje muy pequeño. Me refiero a enfermedad de Parkinson determinada genéticamente. Tú tienes esta alteración genética en este gen y eso te va a producir la enfermedad. Lo que ocurre es que han sido enfermedades o variantes a las que se les ha dado mucha importancia porque han permitido estudiar muchos datos muy importantes relacionados con cómo se desarrolla la enfermedad en el cuerpo. Que es lo que expone que le llama la atención, ¿no? Que no parte del cerebro, sino que parte de fuera. Bueno, en teoría, las primeras lesiones que podemos identificar como idénticas a esas lesiones que luego encontrarías en el cerebro de una persona con enfermedad de Parkinson, curiosamente aparecen en el bulbo olfatorio y en la pared del intestino. Por eso, de ahí la teoría de ese agente externo que parece que interactúa con esa predisposición que tenemos para sufrir. O la nariz o el estómago. O la nariz o el estómago. Por clarificar un poco el término, ¿no? ¿Y quién lo diagnostica? Habitualmente, las personas que nos hemos encargado del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson hemos sido los neurólogos.
Otra cosa es que una vez establecido el diagnóstico, que lógicamente ese diagnóstico se apoya en una serie de pruebas complementarias que nosotros no hacemos, o algunas de las cuales nosotros no hacemos, pero lo importante a la hora del diagnóstico es entender que el neurólogo, digamos, adquiere un papel protagonista en el diagnóstico, pero ese papel no tiene que ser tan protagonista en el tratamiento. Es decir, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson debe ser un tratamiento multidisciplinar. Cada vez se le está dando más importancia a que esa persona puede hacer o puede participar en cosas que tienen mucho que ver con la evolución de la enfermedad. Pero entonces, a las personas que tienen Parkinson, ¿quién las atiende? A las personas que tienen Parkinson, para saber si esa sospecha de enfermedad de Parkinson es realmente una enfermedad de Parkinson, las atiende para el diagnóstico y para el control del tratamiento y para el tratamiento farmacológico, las atiende el neurólogo. Y ese neurólogo colabora con otros especialistas para el tratamiento y también esos otros especialistas lo deben atender en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, hablo de fisioterapeutas, hablo de que hay opciones quirúrgicas para la enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera. Algo que está también muy ligado al Parkinson, o por lo menos que las personas que estamos externas nos hacemos una idea, es la evolución del Parkinson, ¿no? Cómo va evolucionando, si va muy rápido, si es muy lento. ¿Qué nos puede hablar el doctor Oliveros? Hoy, el 11 de abril, sería el Día Mundial del Parkinson. ¿Cómo Sí. evoluciona la enfermedad del Parkinson? Uno de los aspectos en los que más importancia se le está dando conmemorando el Día Mundial del Parkinson, no solo este año, sino en años previos, es cada vez dar más protagonismo al paciente, en el sentido de que cada vez se está viendo que hay que puede haber un mayor protagonismo del paciente en cómo evoluciona la enfermedad. Que un paciente tome la decisión de controlar la enfermedad, de llevar una vida activa, de realmente luchar contra la enfermedad y no simplemente pensar tengo una enfermedad degenerativa, me resigno, cada vez es más importante, hasta el punto de que incluso hay estudios recientes que vienen a demostrar que pacientes con enfermedad de Parkinson que realizan una actividad física, a los que se sometió a una actividad física intensa, eran pacientes en los que la enfermedad aparentemente no progresaba. Es verdad que eran estudios, los que yo conozco, que son estudios de un plazo corto, 6 meses, un año, pero sí que es verdad que son estudios de una enfermedad que en 6 meses o un año, si la analizas detalladamente, puedes ver diferencias. Sin embargo, en nuestro estudio se decía que no. Entonces, una cosa es el abordaje del tratamiento farmacológico, que es donde sí que interviene el neurólogo como protagonista principal, y otra cosa es entender eso, que ese tratamiento no va a ser el único que ralentice o controle los síntomas que suponen el avance de la enfermedad. Tradicionalmente se habla de varias fases en la enfermedad. Habitualmente hay algunos autores que hablan de 5 fases, otros hablan de 3. Digamos que la fase 1 podría considerarse un Parkinson leve, fase 2 y 3 un Parkinson moderado y fase 4 y 5 un Parkinson avanzado o grave. Y la diferencia fundamental está en que los síntomas, es decir, que los síntomas sean unilaterales, que sean bilaterales en las dos partes del cuerpo y luego el grado de incapacidad que esos síntomas puedan producir. Pero digamos que no son fases que vayan a aparecer con un calendario fijo, sino que son fases en cuya velocidad de aparición tenemos mucho que hacer. Algo que también está teniendo muchas preguntas por parte de los oyentes, ya saben que lo pueden hacer a través del 665-947-312, hablan de las personas jóvenes, ¿no? ¿Por qué ahora se está incrementando el Parkinson en personas jóvenes cuando es una enfermedad que normalmente suele tener más relación con personas mayores? Bueno, hubo hay algunos acontecimientos históricos en la historia de la enfermedad de Parkinson en la cual se afectaron con mucha frecuencia a personas más jóvenes. Hablo de Parkinson que fundamentalmente estaban inducidos por cuestiones tóxicas o vinculados al uso de determinadas drogas en el pasado. Incluso hubo una famosa epidemia de Parkinson, que fue un Parkinson postencefalítico, que fue después de una epidemia de encefalitis que se produjo hace ya mucho tiempo. Pero lo que también está ocurriendo es que estamos empezando a poder identificar como pacientes con enfermedad de Parkinson a pacientes que aparentemente tienen síntomas muy sutiles relacionados con la enfermedad y por tanto el diagnóstico está empezando a ser más precoz. Independientemente de las formas hereditarias, es decir, hay formas hereditarias de Parkinson en las que alguna mutación característicamente produce, por ejemplo, una mutación en el cromosoma 6 produce característicamente un Parkinson de inicio juvenil, pues independientemente de eso, hay agentes tóxicos que pueden afectar a esa persona en su época más joven y luego, insisto, el diagnóstico es mucho más precoz. Hay que pensar que cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad de Parkinson ya clínicamente evidente, es decir, cuando ya empieza a presentar síntomas motores claros como el temblor o la rigidez que vemos en la consulta habitualmente, es posible que esas lesiones que se están desarrollando
primero fuera de su cerebro y luego en el cerebro y que acaban produciendo estos síntomas, lleven desarrollándose unos 25 años o hasta 25 años. Y por tanto estamos pensando en una enfermedad, digamos que en su manifestación puede ser aparentemente rápida, pero realmente no lo es tanto. O sea, una persona que se le diagnostica Parkinson puede que lo tuviera ya hace 25 años. Una persona que se le diagnostica enfermedad de Parkinson puede que ya tuviera alguna lesión idéntica a esas que luego tiene en el cerebro 25 años antes. Antes de meternos en las preguntas de si tiene cura, de cómo se trata también, relacionado con el Parkinson avanzado, usted lo metía en el grado 4 o 5, pero Exacto. ¿qué tiene de especial el Parkinson avanzado? Lo importante del Parkinson avanzado es, en primer lugar, entender que es una fase en la cual, sobre todo, el avance depende de que esa persona puede ser cognitivamente, porque el Parkinson también produce síntomas cognitivos, y físicamente mucho más dependiente. Pero precisamente por esa mucha mayor dependencia, por esa mucha menor autonomía, es porque es una persona en la cual el apoyo que se le pueda dar en esa dirección es un apoyo que pueda tener mucho más influencia en el desarrollo de la enfermedad. El otro aspecto importante es que es una persona en la cual la respuesta que va a tener a la medicación es una respuesta no solo más pobre, sino también mucho más errática. Y por tanto hay que entender eso no como que la medicación ha dejado de hacer efecto, sino como que a lo mejor nos tenemos que adaptar a que es una persona que tiene unos requerimientos de medicación especiales. Y de hecho, una de las cosas en las que se ha avanzado en los últimos años desde el punto de vista clínico es en la mayor disponibilidad de tratamientos para los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzado. Y yo creo que la suerte de conocer a algunos pacientes con enfermedad de Parkinson avanzados, y digo la suerte porque algunos de los que conozco son pacientes en los que puedo sentirme muy orgulloso de cómo su familia les cuida, y puedo decir que el cómo esa persona es cuidada por su familia cambia radicalmente el que la enfermedad evolucione de una manera o de otra. Y acerca de esto, ¿no? Nos acercamos al final, pero ¿cómo se cura? ¿Cómo se trata? ¿Qué podemos hablar? Bueno, de momento no podemos hablar de curación de la enfermedad de Parkinson. De tratamiento sí podemos hablar mucho. Insisto, cuando a una persona se le habla de tratamientos naturales para la enfermedad, hay que entender que hay que empezar a separar un poco menos lo que se le dirá el tratamiento natural del tratamiento farmacológico. Es decir, tratamiento natural de la enfermedad también es todo lo que he dicho de la estimulación física, del bailar. Yo a mis pacientes les digo que se apunten a clases de baile. Del bailar, de la alimentación, del ritmo de sueño, es decir, ese tipo de cosas influyen muchísimo en la evolución de la enfermedad y deben hacer equipo con el tratamiento farmacológico. Entonces, la enfermedad no tiene cura, pero sí que cada vez hay tratamientos que pueden mantener la buena situación del paciente, o sea, una calidad de vida durante muchos años. Y lo que eso va a permitir y está permitiendo es que haya pacientes, o que algunos de nuestros pacientes puedan ser candidatos a nuevos tratamientos que se están ensayando. Es decir, hay tratamientos experimentales que se están empezando a utilizar en la enfermedad, muchos de ellos basados en conocer cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Incluso, pues igual que se habla de una vacuna del Alzheimer, pues ya estamos empezando a hablar de una vacuna del Parkinson, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues son tratamientos que lógicamente serán aplicables en pacientes en los que el diagnóstico sea precoz y la situación del paciente sea buena. Hoy el doctor Oliveros en la sintonía de Radio Tudela Radio con el espacio de salud en el que también queríamos felicitarle un nuevo año por esa reunión anual de la Sociedad Navarra de Neurología que se celebró esta reunión en Tudela por tercer año consecutivo y que parece que las personas están a gusto cuando se les trata bien, porque normalmente se realizaba en Pamplona esta reunión anual y ya es el tercer año consecutivo en el que se realiza en la capital de la Ribera. ¿Alguna reflexión de que se llegó en esa reunión anual? Y la enhorabuena por nuestra parte por haberlo organizado. Muchas gracias. Bueno, es el tercer año alterno. El primer año fue 2009, luego fue 2013 y ahora 2018. Digamos porque los hospitales nos vamos rotando en la coordinación de la organización del Congreso. Es un congreso en el cual yo creo que los neurólogos navarros o navarros de adopción tenemos la oportunidad de debatir entre nosotros, de contarnos cosas que pueden ser muy interesantes. No se tratan todos los temas vinculados a la neurología, se tratan dos o tres temas específicos en los que los avances pueden ser muy, muy interesantes, y yo destacaría el ambiente del Congreso, es decir, es un ambiente en el cual digamos que invita a la participación y también invita un poco a la cohesión, que yo creo que estemos todos bien, que seamos todos bien avenidos es muy importante para que el trabajo que realmente tiene que ser muchas veces trabajo en equipo funcione.
Lo han oído. Hoy hemos hablado de la enfermedad del Parkinson, que el 11 de abril es el Día Mundial de esta enfermedad, pero también en referente a la neurología hay, bueno, pues cada día son más las cuestiones que están relacionadas, y consejos que quiera dar a los oyentes de Radio Tudela acerca de su salud con el tema de su especialidad. Vinculado a la enfermedad de Parkinson, pero no exclusivo de la enfermedad de Parkinson, mi experiencia es que cuando el paciente realmente no se considera un enfermo, sino considera una persona que tiene que enfrentar una enfermedad, es decir, no es lo mismo estar enfermo que ser un enfermo, y cuando el paciente decide tomar protagonismo para combatir su enfermedad, es cuando realmente las cosas tienen muchas más posibilidades de ir mejor. Y, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, eso es absolutamente indudable. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela. Gracias a vosotros por la invitación. Hoy protagonista, la salud. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Toyota Tudela, en la Feria del Automóvil de Tarazona. Oportunidad de tener tu Toyota a precios exclusivos. Vehículos Toyota